si te dijera que estamos caminando hacia el inicio del final de esta pandemia, ¿me creerías? Hoy les traigo muy buenas noticias nuevamente. Estoy seguro que lo que te voy a contar te va a dejar impresionado y al mismo tiempo te va a traer bastante tranquilidad. Varias de las cosas que le comenté en el video anterior se están comenzando a comprobar y además de eso, hubo un descubrimiento muy importante en los últimos días que necesito compartir con ustedes. Y mientras el mundo sigue hablando de internaciones, muerte, aumento del número de casos, colapsos en los hospitales, permítanme por favor una vez más ser optimistas y regalarles un poco de esperanza y paz. En este video, además de actualizarles sobre los síntomas que produce Omicron, también les voy a contar sobre este descubrimiento importantísimo para nuestro futuro y el futuro de la pandemia. Al parecer, este virus se mezcló con otro virus que ya conocemos hace muchas décadas, lo cual podría explicar varias cuestiones sobre sus mutaciones y sobre todo sobre su comportamiento. Y otra cosa, podría explicar lo que le ocurriría a nuestro cuerpo si nos llegamos a infectar con Omicron. Fíjate, viajemos por un momento al inicio del 2020, allá cuando comenzó la pandemia, cuando todo era un caos. Y déjenme confesarles una cosa, cuando surgió todo este asunto, yo tuve miedo. Aquí en la ciudad donde vivo, cuando se anunció la llegada de este virus, la gente se desesperó. La gente entró en pánico literalmente. Los supermercados se comenzaron a llenar, se vaciaron todas las góndolas, no había productos para todo el mundo, por lo menos en la primera semana. Y en mi caso en particular, el mayor temor era tener que ir a trabajar. ¿Por qué? Porque sabíamos que literalmente íbamos a estar respirando al enemigo. Pero el tiempo pasó. Hoy estamos aquí, vos y yo. Quizás no estemos enteros, quizás nos falte un pedazo porque perdimos algún ser querido. Pero por otro lado, hemos aprendido mucho. Y hoy yo te quiero mostrar cómo todo esto que está ocurriendo con Omicron no es tan alarmante como parece. Al comienzo del 2020, muchos virólogos, epidemiólogos, infectólogos se manifestaron y dijeron que el virus que causa la COVID-19 nunca podría ser erradicado, sino que tendría un comportamiento endémico, es decir, causaría infección de manera repetitiva y anual en toda la población. Y esto tuvo sentido en su momento. El problema es que mientras que nosotros esperábamos que esto ocurra, veíamos morir gente en nuestras manos, gentes de cualquier edad, independientemente del color de piel, del sexo. Y en varios de nuestros primeros videos, incluso en la época de mayor pico de estrés, les habíamos dicho que en algún momento este virus mutaría tanto con el pasar del tiempo que pasaría a ser de un virus mortal a un virus que cause una enfermedad muy parecida al resfriado, o sea, enfermedad leve. Y al parecer esto está ocurriendo. Y hoy se los repito y además se los refuerzo. Muchos expertos ya se están manifestando y creen que esto está ocurriendo. Por eso les digo que podría ser el inicio del final de la pandemia. Y para que ustedes entiendan esto, acá atrás mío en el pizarrón les voy a mostrar el origen de Omicron, cómo y de dónde este surgió y por qué esto explica tantas cosas sobre su comportamiento y por qué hace que muchos médicos como yo seamos tan optimistas. Ojalá no nos estemos equivocando. Pero primero yo les pregunto, ¿será que esta variante surgió en Sudáfrica o estaba previamente en otro país, en otro continente, como por ejemplo Europa o quizás Norteamérica? Omicron se reportó por primera vez el 24 de noviembre en Sudáfrica, pero no sabemos si surgió realmente allí. Según las autoridades de Alemania, por ejemplo, Omicron pudo haber estado ya presente 10 días antes en ese país, antes de que sea anunciado en Sudáfrica. Esto se sabe porque se analizaron algunas muestras de pacientes con síntomas compatibles con COVID-19 y se vio que fueron positivos para Omicron días antes que haya sido anunciado en Sudáfrica. Hay reportes también de que quizás pudo haber estado en los Estados Unidos antes de que haya sido reportado en el continente africano. ¿Y qué quiere decir todo esto? ¿Cuál es la importancia? ¿Será que se estaba diseminando previamente en otros lugares? ¿O será que cuando se lo detectó en Europa y en los Estados Unidos era de pacientes que habían viajado previamente a Sudáfrica? Esto no lo sabemos y es un gran debate. El 26 de noviembre, la OMS cataloga la variante Omicron como variante de preocupación por la cantidad de mutaciones que tenía.
Es por eso que en aquel momento se impuso una serie de restricciones, sobre todo en relación a los vuelos internacionales, para poder de alguna forma frenar su diseminación en todo el mundo. De igual modo, el 7 de diciembre fue anunciado que ya estaba presente en más de 50 países, incluyendo países de Latinoamérica, México, Brasil, Argentina. Ahora, con el pasar de los días, se reveló un gran descubrimiento. Una de las mutaciones que tiene Omicron podría traer una gran esperanza para la humanidad. De las más de 30 mutaciones que tiene el virus, una de ellas es la más especial y se los voy a mostrar a continuación. Fíjense y se los muestro en este dibujo muy simple. Esto que está acá explica el origen, cómo surgió el virus. Lo que se cree es que en un paciente con algún grado de inmunodeficiencia, con las defensas bajas, por ejemplo un paciente con VIH, porque en Sudáfrica es muy prevalente este tipo de infección, un paciente se coinfectó, o sea, se infectó con dos tipos de virus diferentes. Vamos a suponer que esta es la célula de este paciente con VIH y que se infectó con el SARS-CoV-2, acá. Al mismo tiempo, él se infectó con este otro virus, un virus que nosotros ya conocemos hace décadas, llamado HCoV de coronavirus humano 229E. Este virus, en palabras simples, es el causante del resfriado común, aquel resfriado que tenemos todos los años los seres humanos. Y como esta coinfección ocurrió en un paciente con las defensas más bajas, se creó un ambiente ideal. ¿Ideal para qué? Para que el virus se replique a lo largo de mucho tiempo, de muchos días. Y esto le da más chance de que el virus mute, y no solamente esto, de que ambos virus muten y sus materiales genéticos se mezclen. Y es de esta forma como dentro de la célula coinfectada por estos dos virus surgió la variante Omicron. En palabras más simples, el virus del SARS-CoV-2, no sabemos cuál variante de todas las que existen, robó o tomó prestado parte del material genético del virus del resfriado y lo incorporó a su material genético. Eso es lo que es Omicron y es una de las hipótesis más defendidas en la actualidad. Y estos genes nuevos para el virus, pero ya muy conocidos por nuestro sistema inmunológico, le permiten a Omicron dos cosas. Por un lado, transmitirse y contagiarse más rápidamente, pero por otro lado, causar enfermedades menos severas. Y esto ocurre simplemente porque este virus ahora está más adaptado a nosotros, gracias al virus del resfriado. Si bien todo esto es solamente una hipótesis, al parecer está ocurriendo en la vida real. Los síntomas reportados por la variante Omicron en la gran mayoría de los casos son leves o incluso son pacientes asintomáticos. Se los detecta, por ejemplo, porque llegaron al aeropuerto y se le hizo un PCR. El paciente no tiene ningún tipo de síntomas, ni siquiera son pacientes, son individuos, personas que están caminando en el aeropuerto. Y el PCR les da positivo. O son personas que se internan en el hospital para hacer una cirugía o para tener el parto. Se le hace un PCR de rutina y se les detecta que está con el virus. Dicho de otra forma, los pacientes se están internando con el virus y no por el virus actualmente. Eso es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Sudáfrica. Y si bien es cierto que todos estos reportes de síntomas leves, pacientes asintomáticos, en su mayoría son en Sudáfrica, en otras partes del mundo que está surgiendo, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Argentina, Brasil, México, etc., no se están reportando casos severos. Hay casos graves reportados, pero son poquísimos y la gran mayoría en pacientes que no están vacunados. Ahora, esto no es todo. Fíjense por qué es tan importante conocer que el virus mutó de esta forma. Si ustedes se ponen a pensar, el virus que causa la COVID-19 mata porque inflama mucho nuestro organismo. Son nuestras propias defensas que nos terminan enfermando más y más y nos llevan a la muerte. Y si bien la mayoría de los casos de COVID-19 a lo largo de toda la pandemia fueron casos leves o asintomáticos, una gran parte de la población murió o quedó muy grave. Y esto ocurrió por esta hiperactivación o esta hiperrespuesta inmune descontrolada, también conocida como tormenta de citoquinas, que produce falla de múltiples órganos. Falla cardíaca, falla pulmonar, falla renal, falla cerebral, trombosis, muy importante, y finalmente el paciente fallece. Ahora, este gen
que el virus de la COVID-19 robó de este otro coronavirus que causa el resfriado, hace que nuestro sistema inmune, cuando reconoce al virus, no se hiperactive, no quede descontrolado, al igual que ocurre cuando tenemos una infección por este virus que causa el resfriado. Y es por eso que se están reportando síntomas muy leves. Ahora, veamos los puntos claves acá. Lo que está ocurriendo en Sudáfrica actualmente es quizás un reflejo de lo que va a ocurrir en el resto del mundo en las próximas 2 a 3 semanas, y ojalá que estas predicciones se cumplan. En Sudáfrica, la variante Omicron desplazó literalmente a la variante Delta, o sea, se hizo la variante dominante. Los síntomas reportados en las primeras semanas son leve picazón en la garganta, una fatiga muy intensa, un dolor de cabeza leve, dolor muscular, como un estado gripal o un simple resfriado. Pero yo quiero que ustedes entiendan un punto muy importante aquí. En otras partes del mundo, Norteamérica, América Latina, varias partes de Europa, la variante Delta continúa siendo la dominante. Y si las personas se siguen infectando, otras mutaciones pueden surgir. Y lo que ocurra con estas mutaciones, o sea, la dirección que tomen estas mutaciones, estos virus, son imprevisibles. No sabemos lo que podría ocurrir. Es completamente al azar. Además, para saber el real comportamiento de la variante Omicron, todavía se necesitan algunas semanas, 2 o 3 semanas. Todo lo que les conté es preliminar. Lo que les quiero decir es lo siguiente: seamos optimistas, mantengamos la esperanza, pero estemos preparados. La vacunación sigue siendo la mejor forma de controlar la pandemia. Y acá hay un punto muy importante. Por más síntomas leves que se estén reportando con Omicron, también hay reporte de casos graves, neumonía por COVID-19 causado por Omicron, pacientes que están internados en algunos hospitales de Sudáfrica. ¿Y saben qué? La gran mayoría de ellos, más del 90%, son pacientes no vacunados. El virus de la COVID, cualquiera sea la variante, por más que sea Omicron, sigue siendo un problema. Y por más que muchos digan, pero doctor, son pocos los casos, la mayoría son casos leves. Sí, pero nadie debería morir o sufrir por una enfermedad que se previene simplemente vacunándose. Actualmente está cambiando el concepto de totalmente o completamente vacunado. 2 dosis ya no son suficientes. La mayoría de los países están migrando para una tercera dosis, un refuerzo. Eso es lo que se va a considerar en un futuro muy cercano, completamente inmunizado contra la COVID-19. Y ahí ustedes me van a preguntar, ¿tengo que aplicarme la tercera dosis? Yo te digo lo siguiente: espera lo mejor, pero prepárate para lo peor. Como les dije anteriormente, cuando un virus muta, no sabemos qué dirección va a tomar. Omicron parece que está yendo bien, está yendo para el lado de casos más leves. Pero, ¿y si ocurriera una mutación más peligrosa? Esto es imprevisible. Ahora, lo que sí sabemos y sobre lo cual tenemos control es que la vacunación evita que la persona se infecte, evita los contagios y evita que el virus mute, lo cual es clave para terminar con la pandemia. Yo te digo, calma, mantén el optimismo, pero también vacunate, ponete la tercera dosis y al mismo tiempo cuida de tu sistema inmunológico y reforzalo de manera natural. Por otro lado, acaba de salir un informe preliminar publicado por Pfizer diciendo que 3 dosis de su vacuna neutralizan al virus Omicron. La aplicación de un refuerzo, o sea de la tercera dosis, eleva los títulos de anticuerpo 25 veces más que un paciente que tiene solamente 2 aplicaciones. Ellos también admiten que 2 dosis no son suficientes para protegernos contra la infección por Omicron, pero sí parecen proteger contra las formas graves de la enfermedad, ya que la protección no depende solamente de los títulos de anticuerpo, depende también de la inmunidad celular, o sea de los linfocitos T. Pfizer también dijo que están trabajando en una vacuna específica contra Omicron, la cual podría estar disponible para ser aplicada dentro de 100 días. Y por último, además de vacunarte, les dije que es muy importante reforzar tu sistema inmunológico de manera natural. ¿Saben qué ayuda muchísimo a aumentar las defensas mediadas por los linfocitos, las famosas células de defensas que tenemos en nuestro cuerpo? La vitamina D, por ejemplo, exponernos al sol todos los días 30 minutos. Mantener adecuados niveles de esta vitamina regulan la función del sistema inmunológico. Y como siempre también les digo, una dieta rica en plantas, frutas, antioxidantes, el propóleo verde, importantísimo para regular nuestras defensas, ejercicio físico, dormir bien, meditar y ser optimista.
El optimismo es antiinflamatorio, antienvejecimiento y antioxidante. Espero que el video te haya gustado. Les quise hacer un resumen de varias noticias que surgieron en la última semana. A medida que pasen los días tendremos que actualizar toda esta información. Ojalá que se cumplan todos estos datos optimistas que tenemos hasta ahora. Compartí este material con tus familiares, mandáselo en tus grupos, activa las notificaciones y suscríbete a nuestro canal. Esto nos ayuda mucho a seguir creciendo. Nos vemos muy pronto con más material. Chau, chau.